Hola, soy Soledad Carcelén y junto con Marta Sánchez, desde Familias por la Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha y en colaboración con AEPI, hemos preparado esta mini píldora sobre educación inclusiva. Antes de nada, deciros que desde Familias por la Inclusión Educativa trabajamos por la transformación de esa escuela que tenemos hacia esa escuela que queremos, que no es otra que una escuela que garantice la presencia, la participación y también el aprendizaje de todos los alumnos. Cuando hablamos de todos, son todos y todas, todos los alumnos y alumnas, uno a uno, los que tienen diferentes capacidades y motivaciones, dificultades específicas para el aprendizaje, aquellos que parten de situación de desventaja social, discapacidad, altas capacidades o problemas de conducta, enfermedad, trastorno, adversidad temprana, que tienen diferentes lenguas y culturas y los que se incorporan tardíamente a nuestro sistema educativo. La UNESCO define la educación inclusiva como el derecho de todos los alumnos y alumnas a recibir una educación de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Una sociedad inclusiva nace de una escuela inclusiva, pero claro, hay que construirla. Si queremos una sociedad inclusiva, debemos crear una escuela inclusiva. La escuela es el espacio y el lugar privilegiado para transformar la sociedad, creando aquella que soñamos, una sociedad inclusiva, justa, equitativa y de calidad para todos. Existen 4 pilares básicos que sustentan esta definición de educación inclusiva y que crean los cimientos de la escuela inclusiva que debemos construir. El pilar del derecho, la ética, la ciencia y la práctica. La educación inclusiva es un derecho reconocido en diferentes tratados internacionales, desde la Declaración de los Derechos Humanos del año 1947 hasta la Declaración de Salamanca del año 1994. Asimismo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Tratado Internacional de obligado cumplimiento y ratificada por el Estado español en el año 2008, nos obliga a no segregar por ningún tipo de condición, sexo, origen, cultura, etnia ni capacidad. De hecho, existe una sanción de la ONU a España por el incumplimiento reiterado de esta convención. Asimismo, la Constitución española, en su artículo 10, habla de las normas que se deben de interpretar de acuerdo a los derechos humanos y a otros tratados internacionales. La LOMLOE, nuestra Ley de Educación, recoge también la educación inclusiva como principio fundamental. La Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Todos estos tratados y normas jurídicas reconocen el derecho a la educación inclusiva y los estados, entre ellos España, deben ser garantes de su respeto. Nuestras sociedades no son equitativas ni justas, lo vemos cada día. Existen situaciones a diario de inequidad, de injusticia, donde se discrimina y se vulneran los derechos de muchas personas generando desigualdades. La escuela es un reflejo de estas sociedades, segrega, margina e invisibiliza. La tasa de fracaso escolar en nuestro país ronda el 13,9% en el año 2022, siendo España así el segundo país con la tasa más alta de abandono escolar de la Unión Europea. Por todo ello tenemos el deber de transformar la sociedad actual en una sociedad caracterizada por la justicia social, la equidad, la inclusión, la convivencia, la salud mental y emocional y el respeto a la diversidad como valor, todo ello guiado por unos principios éticos y morales. Otro pilar muy importante, el de la ciencia. El conocimiento acumulado desde la evidencia científica nos marca el camino para construir esa escuela para todos que sea el germen de una sociedad para todos. El conocimiento ha ido evolucionando y hemos pasado de una visión centrada en el enfoque biomédico, que ponía el foco en el déficit y centraba todos los esfuerzos en rehabilitar y capacitar al alumno para poder adaptarse a ese mundo diseñado para la mayoría, esa escuela diseñada para la mayoría, para pasar a una visión social, que entiende que el problema ya no está en el alumno, sino en el contexto que presenta barreras. Así que si eliminamos esas barreras, las personas, sea cual sea su condición, pueden estar, participar y desarrollarse en igualdad de condiciones. Desde la neurociencia llega el paradigma más actual que se centra en valorar la diversidad humana. La neurodiversidad, donde cada ser humano, cada cerebro es único e irrepetible con su funcionamiento individual, valioso y que reclama entornos con diseños universales para que todos y todas tengan su lugar. Una escuela, nuevamente decimos, para todos y todas, que garantice el derecho de todo el alumnado a estar, a participar y aprender juntos, aprendiendo a convivir, a resolver juntos los desafíos de sus convivencias, para disfrutar de una vida de calidad y con sentido. Y por último, el pilar de las prácticas.
donde las experiencias de éxito en centros educativos nos demuestran que la educación inclusiva sí que es posible. El Index for Inclusion es una guía elaborada por Aiscon y Booth en 2002 que recoge 3 dimensiones esenciales que ayudan a valorar cuánto de inclusivo es un centro educativo. Estas 3 dimensiones son culturas, políticas y prácticas. La dimensión de cultura hace referencia a la construcción de una escuela abierta y participativa en la que todo el mundo es bienvenido, acogido y valorado por igual. El cambio hacia una cultura más inclusiva hace que toda la comunidad educativa revise su práctica educativa, mantengan altas expectativas sobre todo el alumnado y trabajen desde las potencialidades de cada persona con respeto hacia las diferencias y los ritmos. La dimensión política tiene que ver en cómo se gestiona el centro, tiene que ver con los planes, los programas que en él se planifican. Existen varias medidas que facilitan la participación de todo el alumnado. Por ejemplo, flexibilizar los agrupamientos y los apoyos, trabajar desde la codocencia, el trabajo en equipo tanto de docentes como de alumnos, implicar a toda la comunidad educativa, elaborar una programación curricular basada en el diseño universal para el aprendizaje, en el DUA, y también facilitar, repensar todos los espacios del centro como espacios de aprendizaje, y muchas otras más. Y por último, la dimensión de práctica, que tiene que ver con lo que se enseña en las aulas y en cómo se enseña y aprende, con métodos de enseñanza personalizados y priorizando trabajo de competencias significativas y con sentido y valor personal para el alumno, secuenciando el proceso de desarrollo competencial de manera flexible, que detecten y minimicen las barreras a la participación y al aprendizaje. Estas prácticas deben además colaborar en el desarrollo de una salud emocional y mental positiva. Debemos así, por tanto, centrar las acciones en identificar las barreras, entendiendo este proceso como un continuo de accesibilidad a barreras, donde cuantas más barreras eliminemos, más accesible será ese entorno tanto a nivel físico, cognitivo, sensorial o emocional para todas las personas. Así pasaremos de un entorno escolar, familiar, público, excluyente a un entorno inclusivo. Y así en la escuela pasaremos de poner el foco en qué le pasa al alumno o a la alumna para centrarnos en qué pasa en la acción educativa, cuáles son las barreras que impiden dar una respuesta adecuada al alumno. Así podremos cambiar, modificar, mejorar para dar mayores y mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo a todo el alumnado. Y al cambiar el foco transformamos la mirada, dejando de hacer responsable al alumno y sus circunstancias para responsabilizarnos de iniciar ciclos de mejora continua en los centros que nos hagan reflexionar sobre lo que se hace y cómo se hace. ¿Cómo podemos en la práctica construir esta escuela inclusiva? Pues a través de la personalización del aprendizaje y con enseñanza basadas en metodologías activas que pongan al alumno en el centro del proceso de aprender, con formación de calidad que nos capacite para cada reto en el aula, generando altas expectativas para todo el alumnado, despertando la motivación de los alumnos para aprender y progresar, implicándoles de forma activa en su propio proceso de aprendizaje y desarrollo, creando espacios y tiempos flexibles que den respuesta a toda la diversidad de intereses, capacidades, ritmos, basando nuestro diseño curricular en el diseño universal para el aprendizaje que evite dejar a nadie fuera, entendiendo la evaluación como un proceso de mejora y crecimiento más que como un proceso de calificación, construyendo así una verdadera comunidad educativa, democrática y participativa. Hola, buenas, me llamo Rebeca y soy profe de infantil en Galicia. Os voy a contar mi experiencia súper positiva, incluyendo en el aula un peque multialérgico. Yo nunca había tenido un peque alérgico, así que lo primero que hice fue buscar muchísima información y reunirme muchas veces con la familia. A partir de ahí establecimos una relación de colaboración mutua y súper fluida, lo que considero fundamental. Después lo que hicimos fue establecer unos protocolos en el aula, ya que decidimos no prohibir ningún alimento, sino educar a los alumnos en la empatía y ofrecerles un montón de información sobre el tema de alergias, así como enseñarles cómo prevenir para que su compañero no tuviera un shock anafiláctico. Después adaptamos todo el material de uso común para que el peque alérgico estuviera totalmente incluido en el aula y pudiera usar todo lo que allí había.
Además, cuando hacemos actividades especiales como el magosto, por ejemplo, siempre ofrecemos alternativas, como sustituir las castañas por gusanitos. O cuando hacemos alguna excursión, siempre la planeamos acorde a las necesidades del peque. Por ejemplo, no vamos a una granja escuela ya que el peque es alérgico al pelo de algunos animales. Pero hay un montón de alternativas. Lo que he descubierto estos años es que si se quiere, se puede. Y en estrecha colaboración con las familias se pueden buscar alternativas para todo, que todo es posible. Os dejo aquí un pequeño ejemplo de lo mucho que saben los peques de mi clase. A ver, peques, que los tengo aquí. ¿Qué hacemos después de merendar? Barrer la clase. ¿Y qué más? Lavar las manos. ¿Para carta y qué? No se ponga como malito. Muy bien. Y ahora decirle a la gente que nos ve, ¿qué tengo en esa caja de ahí arriba? La medicina de Arta, y que gracias no la tuvimos nunca que usar. ¿Y pasa algo por tener un compañero alérgico en clase? ¡No! ¿Es igual que los demás? Sí. Y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? No. Ya veis que si se quiere, se puede. Hola, soy Verónica, soy mamá de un niño que fue diagnosticado de un tipo de cáncer hematológico hace 5 años. Pertenezco a FANIO, la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, y me gustaría contaros cómo fue la intervención educativa durante y después del proceso de la enfermedad. El impacto al recibir la noticia del diagnóstico fue muy traumática, pero el impacto que realmente afectó a mi pequeño, que en aquel entonces tenía 6 años, él pasaba a segundo de primaria, fue el hecho de tener que dejar de ir al colegio. Tuvimos la gran suerte de conocer una hada madrina, de conocer a Elena, que es la profesora que desde el aula hospitalaria de Albacete nos asignaron. Ella consiguió transformar lo difícil en sencillo. Elena, con una profesionalidad exquisita, trabajó en todo momento teniendo en cuenta lo que a mi parecer son 3 pilares fundamentales: el colegio, la familia y el equipo de oncología pediátrica. Fue realmente la transmisión continua y fluida de información entre los distintos profesionales lo que facilitó a Carlos digerir un año sin cole. El colegio se trasladó al salón de nuestra casa y a través de vídeos y mensajes continuos entre los compañeros y Carlos y su profesora del Colegio Parque Sur, Yolanda, se amenizaban los recreos en casa. La incorporación era otro punto crítico, pero también fue al final una tarea sencilla. El profesorado de Parque Sur, que en aquel momento iba a tratar a Carlos en su incorporación, se informó y se formó de cómo manejar al niño oncológico pediátrico. En ese caso, la asociación brindó ayuda para esa formación y también se dieron charlas a los niños del cole, a los compañeros de Carlos, para que entendieran un poco qué es lo que había pasado, porque claro, con esta edad especulaban entre que lo habían expulsado, que ya no volvería nunca más. Pero bueno, no solamente se explicaban el proceso, sino que también ese cambio de imagen que sufrió Carlos a consecuencia del tratamiento, para que no fuera tan traumático para ellos también. Desde luego, nosotros tenemos muy claro que si se quiere, se puede. Tenemos que dar las gracias a todas las personas que han estado al lado de Carlos y a nuestro lado. Hola, soy Rosa Fernández, compañera de AICI, y en esta ocasión os vamos a contar un poquito las experiencias y os vamos a dar algunos tips sobre favorecer la educación inclusiva. Cada vez son más los coles que están mejorando también nuestro sistema educativo y minimizando también la brecha de la segregación, sobre todo colegios que tienen sistemas pedagógicos más abiertos, más flexibles, agrupaciones heterogéneas, donde todos los niños con o sin diversidad funcional pueden estar juntos y aprender entre ellos, porque bueno, la finalidad también de la educación inclusiva es la educación integral de la persona, no solo un currículum, lo cual también estigmatiza, ¿no? Y minimiza las oportunidades de aprendizaje de los peques. Podemos generar una pedagogía en base al diseño universal de aprendizaje, donde todos los niños puedan participar en todas las actividades y donde podamos considerar
los apoyos precisos que necesitan. Ya desde Avapace, el servicio de atención temprana que acompaño, hay diferentes experiencias positivas que han conseguido una inclusión real en las aulas de un montón de niños. Y suelen ser colegios que trabajan desde aprendizajes basados por proyectos, que generan grupos también interciclo y todos están juntos, donde generan muchas actividades también manipulativas y preferiblemente basadas en los intereses del niño y mejorando, ¿no?, las cualidades y las capacidades que cada uno tiene, que son diferentes. Suelen ser coles que están abiertos a las familias, que colaboran con las familias, les dan un espacio a las familias para que presenten a sus hijos, puesto que ellas son las que más conocen a sus hijos. Y también coles en los que los maestros prestan una voluntad también de querer generar esa inclusión, porque la inclusión, creerla es crearla.